Lo que hacemos en el día de hoy es que vamos a regresar a una serie de enseñanzas, mensajes, sermones, como ustedes quieran llamar. Le hemos puesto un título y el título que le hemos puesto es El fundamento inmovible de mi vida y de mi iglesia. Fundamento es la fundación, las zapatas sobre la cual voy a estar construyendo mi vida, sobre la cual desearía que mi iglesia, la iglesia local de la cual yo soy parte, fuese construida. Y ese fundamento es inmovible. Hay fundamentos que cuando viene un earthquake, un terremoto, se estremecen y se caen, y lo que está construido sobre ese fundamento se derrumba. Este fundamento es inmovible, este fundamento es firme, fijo, estable. No hay posibilidad de que lo que se construya sobre ese fundamento pueda derrumbarse. Ese fundamento inmovible es simplemente nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo resucitado. Hay una porción bíblica que vamos a leer, ¿right? Hermano Arnaldo, he's not there. All right. I think it's number 4. Número 4. There you go. Okay. La porción bíblica que queremos leer primero en el día de hoy es Apocalipsis. Apocalipsis es el último libro de la Escritura, de la Biblia. Empieza de atrás para adelante. ¿Vale? Es en el capítulo 1. La porción que vamos a leer primeramente es Apocalipsis 1, versículos del 9 al 20. ¿Por qué razón? Pues porque esta porción bíblica que ya han leído y estudiado la saciedad al comienzo de esta serie nos da la descripción más majestuosa en toda la Escritura acerca del Señor Jesucristo. La Biblia habla del Señor Jesucristo en el Antiguo, Nuevo Testamento, pero en ningún lugar hay una descripción tan gloriosa, tan majestuosa del Señor Jesucristo. Y la razón por la cual leemos esta porción bíblica a manera de introducción el día de hoy es porque acabamos de decir que el fundamento de nuestra vida, ese fundamento inmovible de nuestra vida y de nuestra iglesia es el Señor Jesucristo resucitado. Muchos de nosotros tenemos un trasfondo cultural religioso donde pues creíamos en un Jesucristo pero que todavía estaba clavado en la cruz del Calvario. Amén. Pues ese no es el Jesucristo que está presentado en esta porción bíblica. Este Jesucristo es el Jesucristo gloriosamente resucitado. Ese es el fundamento de nuestra vida. Esa es la razón de ser de nuestra vida. Sobre eso es que construimos nuestra vida y sobre eso es que con la dirección de Dios estamos construyendo esta pequeña iglesia local que se llama Comunidad Cristiana en sus pasos. Mi hermana Alacha va a leer Apocalipsis capítulo 1, versículos 9 al 20, pero usted lo tiene ya en su Biblia, así que usted nos acompaña en silencio mientras ella lee. Dice así: Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu, y oí detrás de mi voz fuerte, como de trompeta, que decía: escribe en un libro lo que veas, y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Teatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho.
Su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Al verlo, caía a sus pies como muerto. Pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo. Yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Escribe, pues, lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas que vistes en mi mano derecha, y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Amén. Señor, bendiga su santa palabra. Versículo 19, si usted mira la instrucción que se le da a Juan, es: escribe pues las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de esta. Lo que ha visto es la descripción que está haciendo en ese momento. Escribe lo que estás viendo en este momento. Las cosas que son es lo que usted y yo hemos estudiado ya en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, que se conoce como el mensaje a las 7 iglesias. Y las cosas que han de ser después de estas es lo que hemos estado estudiando del capítulo 4 en adelante, y que en el día de hoy pues continuamos haciendo en el capítulo número 5. Para beneficio de los que recientemente se han unido a esta serie de estudios que hemos estado haciendo por 2 o 3 meses ya, cuando comenzamos detalladamente establecimos algunas cosas. Una de ellas era que la iglesia primitiva no sobreanalizaba cada símbolo, cada imagen, cada detalle que hay en este libro. Tendencia que es bien común en el día de hoy, cada vez que un grupo de personas se junta para estudiar este libro, el libro de Apocalipsis. La tendencia nuevamente es sobreanalizar cada detalle, cada punto, cada número, cada ilustración. ¿Por qué eso es significativo? Pues porque eso es problemático. ¿Cuál es el problema entonces? Que estas personas en el día de hoy, en su deseo de satisfacer su curiosidad teológica o doctrinal acerca de cada detalle de este libro, muchas veces, es bien común, lo he visto muchísimas veces, pierden de vista la finalidad y el propósito de este libro. En su deseo de satisfacer esa curiosidad, profundizan tanto y sobreanalizan tanto que se olvidan, que echan a un lado, que obvian nuevamente la finalidad y el propósito de este libro. Apocalipsis es un libro que nos habla acerca del futuro, nos habla acerca de los días finales, pero tiene mucho que ver con el día de hoy, tiene que ver mucho con el presente. El primer día de esta serie de enseñanzas dijimos que la intención de Dios a través de Juan, esta revelación que se conoce como el libro de Apocalipsis, para esa iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, y para la iglesia a través de la historia, en esencia, era que cuando el libro se leyese, y de paso el libro se leía de una sentada, como decimos en nuestro país, o sea, no se tomaban como estamos haciendo nosotros meses para estudiar, simplemente se leía el libro y la gente recibía lo que Dios tenía preparado para ellos. En otras palabras, que cuando el libro se leía y se estudiaba, la persona que estaba débil recibía fortaleza. La persona que estaba afligida recibía consuelo. La persona que estaba confundida, como posiblemente haya personas en medio nuestro en el día de hoy, obtuviese claridad. La persona que está luchando con el pecado, en aquel entonces y en el día de hoy, algunos de nosotros estamos, posiblemente todos nosotros, estamos luchando con el pecado. Por medio del estudio de esta porción bíblica podemos encontrar, esa es la intención, no que nuestra curiosidad teológica sea satisfecha,
sino que si yo estoy luchando con un pecado en particular, a través del estudio de eso yo puedo encontrar fortaleza. Si yo estoy a punto de tirar la toalla, muchísimas cosas, usted le pone el apellido, lo que sea. Si usted está a punto de tirar la toalla, que a través del estudio de este libro de Apocalipsis usted puede encontrar ánimo para seguir para adelante, esperanza para seguir hacia adelante. Si usted se siente tímido al testificar del Señor Jesucristo, proclamarlo como lo que Él es, Dios hecho hombre, salvador de nuestras almas. Si usted es tímido, pues usted puede encontrar valor, puede encontrar de nuevo con la visión que estamos viendo aquí del Señor Jesucristo. La vez pasada que estudiamos esta serie, hace 2 domingos atrás, estudiamos el capítulo 4 y dijimos que el capítulo 4 y el capítulo 5 están cogidos de la mano. Juntos. Capítulo 4 y 5 nos dan una visión del trono de Dios. No solamente del trono de Dios, sino del que está sentado en el trono de Dios, ¿verdad? Entonces, el punto es que esa visión que se nos da ahí, capítulo 4, 5, del trono de Dios y del que está sentado en el trono de Dios, si esa visión, lo que se escribe, lo que leemos, lo que estudiamos ahí, es percibida y aplicada correctamente, esa aplicación, esa percepción puede muy bien transformar nuestro futuro y puede transformar nuestro diario vivir. Así que con eso en mente, con el potencial que tiene esta porción bíblica, de nuevamente dar fortaleza al que está débil, consuelo al que está afligido, claridad al que está confundido, fortaleza al que está luchando con el pecado, ánimo y esperanza al que está por tirar la toalla en su relación, matrimonio, familia, trabajo, sueños, lo que sea. Timidez para el que no se atreve a compartir. Con estas cosas en mente, por favor, les suplico, sobre todo con el hecho de que si nosotros percibimos y aplicamos esto correctamente, nuestras vidas pueden cambiar, nuestras vidas pueden ser transformadas. Y más que ninguna otra cosa, si nos sintonizamos correctamente, pues entonces podemos crecer en el verdadero conocimiento de Dios, que es en realidad lo que debe interesarnos. Amén. No conocer acerca de Dios, sino conocer a Dios verdaderamente, íntimamente. Mi hermana Jessica va a leer todo el capítulo 5. Usted lo verá en su Biblia, por favor. Está en su bosquejo, está en la pantalla, pero yo preferiría que usted sacara una copia, su propia copia de la palabra de Dios. Y que mientras ella lea, usted y yo pues vamos siguiendo la lectura. ¿Ok? Hermana Jessica, por favor. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, y cuáles son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo:
digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, y en el mar y todas las cosas que en ellas hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Dios bendiga a su Padre. God is good. All the time. Gracias, hermana Jessica. A través de la historia, siempre han existido seres humanos que han pretendido ocupar el trono terrenal, gobernar a este mundo. Pretendiendo eso en su deseo, como dije, conquistar y gobernar este planeta Tierra. El más poderoso, el más notorio de todos esos pretendientes es Satanás. La historia nos confirma que Satanás ha inspirado legiones, montones de seres humanos que han querido o han tratado de conquistar el mundo conocido. Hombres como Nabucodonosor en la Biblia, el rey Darío, Alejandro el Grande, Genghis Khan, Lenin, Stalin, Hitler. Todas esas personas han tratado de ocupar, de conquistar el planeta Tierra. La Biblia nos dice que en el futuro va a venir el conquistador humano más poderoso, de paso poseído por Satanás mismo, el que usted y yo conocemos como el anticristo final. A través de la historia ha habido anticristo, pero este anticristo final va a ser la culminación de todos esos que han tratado de gobernar al mundo. Ahora, todas estas personas, Hitler, Stalin, Nabucodonosor, Genghis Khan y muchos otros que no son tan renombrados como estos, tienen una cosa en común al tratar de reinar, al tratar de gobernar el mundo. Y lo que tienen en común es que cada uno de ellos fracasaron. Trataron, pero fracasaron. La palabra de Dios, la Santa Biblia, la Sagrada Escritura, nos enseña que nadie es digno, capaz de gobernar este mundo. Y eso incluye todos los seres humanos. Seres humanos buenos, seres humanos malos, son incapaces. Eso incluye ángeles en el cielo, y eso incluye demonios en el infierno, donde sea. La Escritura nos dice que solamente hay uno que es digno, que tiene el derecho, la autoridad y el poder de gobernar este mundo, y esa persona es nuestro Dios, el Señor Jesucristo. La porción que nuestra hermana leyó y que nosotros seguimos con nuestra vista, Apocalipsis 5, nos presenta a Jesucristo como el digno gobernante de este mundo, que de paso está próximo a regresar para hacer la obra, completar, consumar su obra de redención, victoria final, completar esa victoria sobre el pecado, Satanás, la muerte y la maldición que todas estas cosas traían consigo. Lo que hemos visto aquí en este capítulo 5, que mi hermana leyó y que vamos a estar estudiando, acontece en el mismo contexto o inmediatamente de lo que se narra en Apocalipsis 4. Si no se acuerda, en Apocalipsis 4 lo que vimos fue una narración de una serie de eventos
y donde todo giraba alrededor de ¿qué? ¿Del trono de quién? Del trono de Dios, exactamente. Todo giraba alrededor del trono de Dios. Se hace mención a 4 seres vivientes que posiblemente son 4 ángeles. 4 ángeles, 4 de estos seres humanos, 4 ancianos, ¿right? Los 7 espíritus que nos hablan de la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, los 4 seres humanos posiblemente son 4 querubines. That was what I was looking for. Querubines, serafines, posiblemente es lo mismo. Son 4, no eran seres humanos, eran seres vivientes. Posiblemente, como dijimos en el estudio ese, eran querubines. Entonces, en Apocalipsis 4, just a very short review on this, ante la apariencia del que está sentado en el trono, ante los truenos, los relámpagos, las voces que salían del trono, ante la belleza aquella, los destellos de belleza, el arcoíris, el mar de cristal. Dice la Escritura, al concluir el capítulo 4 y hasta el día, que los querubines, los seres vivientes, que los ancianos comienzan a entonar cánticos de alabanza. Si se acuerdan, el capítulo 4 concluye precisamente con eso. Ante todo esto que está pasando alrededor del trono, delante del trono, de adentro del trono, en dirección al trono, la conclusión es que estos seres vivientes, que estos 24 ancianos empiezan a entonar cánticos de alabanza al que está sentado en el trono. Cánticos que celebran a Dios como creador, a Dios como redentor, y lo que expresan es joy, rejoice, gozo, porque Dios está próximo a retomar justamente lo que a Dios le pertenece. De paso, ese momento es el que cristianos a través de la historia han estado esperando. No solamente eso, sino que ese es ¿qué momento? Cuando Dios finalmente, justamente, retome lo que a Él le pertenece. Todas las cosas fueron creadas por Dios y para Dios. La creación fue creada por Dios y para Dios. El ser humano, los cristianos, nosotros, los que hemos nacido de nuevo, that's what we're looking for. Para ese momento, cuando llegue ese momento, cuando Dios justamente diga, esto es mío, esto me pertenece a mí. No solamente nosotros, sino que en Romanos capítulo 8 nos dice que la creación, los árboles, las aves, los cielos, la tierra, el universo, también ansía que llegue ese momento. Escriba por ahí en algún lugar, Romanos 8, el versículo 19, 21, 23, déjeme leerlo. Dice la Escritura, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, hablando de este momento que le acabo de escribir. Por tanto, también la creación misma será libertada, la creación será libertada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Versículo 22 dice, y sabemos que toda la creación gime a una, gime, ¿right? Y a una está con dolores de partos hasta ahora, no solo ella, sino que también nosotros mismos. Ahora, cuando ese momento se acerca, Dios se pone en movimiento, que es lo que vemos aquí en este capítulo número 5. ¿Qué momento? El momento donde Dios está próximo a retornar para tomar justamente lo que le pertenece. Bíblicamente hablando, cuando ese momento se acerca, o cuando está próximo a suceder, Dios empieza a tomar acción. Y esto que estamos viendo entonces en este capítulo número 5. Dios, ante la proximidad del momento, que llegue el momento, Dios empieza a moverse. Dios empieza a tomar paso. Dios empieza a tomar acción. Versículo 1, por favor. Todo el mundo en su Biblia, follow the outline. Tiene un bosquejo, ¿verdad? ¿Te das cuenta, sabes? Inmediatamente ahí dice versículo 1. Vamos a leer todo el mundo el versículo 1, por favor. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos.
Ahora, el que dice vi es el apóstol Juan, que se le ha concedido esta visión celestial. Dice que ve en la mano derecha del que está sentado en el trono. El que está sentado en el trono es Dios Padre. Repita conmigo, el que está sentado en el trono es Dios Padre, que es el que se merece toda la alabanza y toda adoración. Porque solamente Dios debe ser adorado. Amén. Ahora, entonces, el que está sentado en el trono, vi en la mano derecha del que está sentado en el trono, ¿un qué? Ayúdeme, y un libro. Ahora, en el idioma original griego aquí no es un libro como el que usted y yo tenemos encuadernado de esta forma, en forma rectangular, no. Allí se refiere a un rollo hecho de papiro, hecho de piel de animal o un pergamino. Era un rollo que era enrollado nuevamente en los dos extremos hacia adentro, ¿right? Se utilizaba para testamentos, pero particularmente para escrituras o para contratos. Dice entonces que este libro estaba escrito por dentro y por fuera. El contenido del contrato, lo que estaba dentro del contrato, dentro del rollo, estaba descrito brevemente por la parte de afuera. Es lo que quiere decir. Imagínense un rollo, ¿verdad? ¿Sabe? Enrollado de esta forma, ¿right? ¿Sabe? Pues en la parte de afuera había escrito algo, pero lo que estaba escrito en la parte de afuera simplemente es una descripción bien breve de lo que estaba escrito adentro. Y dice que estaba sellado ¿de qué forma? Con 7 sellos. Déjeme leerle esto. Los romanos sellaban sus contratos 7 veces en los bordes de cada rollo. Cada vez que lo enrollaban, ahí ponían un sello. La razón era para impedir que personas no autorizadas fueran a abrirlo. Por eso le ponían todos esos sellos. En el caso de los hebreos requerían, los judíos, requerían un mínimo de 3 testigos y 3 sellos diferentes. Entonces, si una transacción era, mientras más importante era la transacción, el documento, la escritura, el contrato, mientras más importante, mayor era la cantidad de sellos que tenía. Ahí en su bosquejo y en la pantalla está escrito esta afirmación. Si bien es cierto que el rollo, lo mismo, comunica la destrucción y juicio, como ya vimos todo lo que leímos en el día de hoy, si usted ha leído el resto del libro de Apocalipsis sabe que es de esa forma. También es cierto que en su contenido encontramos ¿qué? Encontramos redención. Subraye esa palabra, redención. We need that. Repita conmigo, yo necesito ser redimido. We all need that. Right? Pues nos dice cómo Jesucristo redimirá el mundo del poder de Satanás y de los hombres y demonios que con él colaboran. Right. Ahora, de ahí en adelante, el capítulo se divide en 3 secciones. La primera, en sus notas, está como la búsqueda de uno que fuera digno. Esa búsqueda se escribe en el capítulo, en versículos 2 y 4. Fíjese que dice, y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz. Esto pregonaba a gran voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Pero ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro. Ni siquiera que podía hacer. Versículo 4 dice, y lloraba yo mucho. ¿Quién era que lloraba? Juan. Mucho. Porque no se hallaba a nadie que fuera ¿qué? Digno de abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Son tantas las veces que aquí nos hemos juntado para cantar al que es digno de recibir la gloria, ¿sí o no? De ahí es que sale la cosa. Lo que es triste es que mucho de nuestro cántico ha sido un cántico casual, de la boca para afuera.
Ni siquiera sabemos de qué, digno de qué, por qué es digno. Y eso es lo que queremos, que con la ayuda de Dios estamos transformados de adentro hacia afuera. Que dejemos de ser una iglesia que adora, que alaba a Dios casualmente. Amén. Por eso anhelamos conocer verdaderamente a Dios. Porque cuando lo conocemos verdaderamente a Dios, ya eso no va a ser posible de ninguna forma. Así que vemos entonces en el versículo número 2 que Juan dice: vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz. Ahora, un ángel poderoso. En distintos lugares de la Biblia se identifican los ángeles por Miguel o Gabriel. Así que, ¿quién es el ángel? La identidad del ángel es incierta, pero, esto es un pero, ¿right? Pero, no es automático, pero muy bien puede referirse al ángel Gabriel, porque ese nombre Gabriel lo que quiere decir es fortaleza de Dios. ¿Tiene un nombre que se llama Gabriel? Tiene el nombre de Gabriel, quiere decir fortaleza de Dios. Y un ángel poderoso. Y como dije hace un momento, nosotros no nos vamos a meter allá adentro y vamos a ser dogmáticos en que simplemente le aporto. El punto es que el ángel era poderoso. Este ángel poderoso pregonaba a gran voz. Pregonar quiere decir proclamar, ¿verdad? A gran voz, lo que quiere decir que lo que él estaba pregonando, que lo que él estaba proclamando penetraba cada rincón, cada esquina del universo, lo que quiere decir. Se podía escuchar en todo lugar. No había un lugar que no se escuchase lo que él estaba pregonando, proclamando. ¿Qué es lo que estaba pregonando? Es una pregunta, y la pregunta es: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Digno. ¿Quién tiene la dignidad de carácter innata? ¿Quién tiene el derecho divino que lo cualifique para desatar esos sellos? ¿Quién tiene? ¿Hay alguien que tenga poder para derrotar a Satanás? ¿Hay alguien que tenga poder para remover el pecado, los efectos, las consecuencias del pecado? ¿Hay alguien que pueda revocar la maldición que cayó el hombre con la caída del hombre sobre la creación? ¿Hay alguien digno de abrir el libro? ¿Alguien digno de desatar sus sellos? La búsqueda de esa persona en todo el universo, cielo, tierra, debajo de la tierra, por donde quiera, no produce nadie digno de abrir los rollos estos. Versículo 3 dice: pero ninguno. ¿Hay alguien digno? Ninguno. Ni en el cielo, ni en la tierra. Ahora entiende por qué pregonaba a gran voz. Porque todo lo que decía se escuchaba en todos lugares. No hay nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que podía hablar el libro, ni siquiera mirarlo. Entonces dice: y lloraba yo mucho. No, esa frase, lloraba mucho, expresa emoción intensa. Lloraba mucho implica llorar fuera de control. En el idioma griego, y mi intención no es impresionar a nadie, mucho menos a las personas que nos visitan, pero en el idioma griego es la misma palabra que llorar. Hay muchas palabras en griego que se traducen llorar o cry en inglés y en español. Pero este llorar es la misma palabra que se utiliza cuando Jesucristo entra a Jerusalén. En Lucas 19:41 dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró por ella. Lloró de esta forma. O sea, Jesucristo, al ver la condición, la situación. Es la misma palabra que el discípulo que se parece mucho a nosotros, que se llamaba Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro? ¿Dónde se parece a Pedro? Es la misma palabra que Pedro, después de haber metido las patas nuevamente, de haber negado a Jesucristo, y que finalmente el gallo canta,
Y él tiene ese contacto visual con Jesucristo. Esa es la escritura en Lucas 22:62, que Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Ahora, ¿por qué hacer esa clarificación? Porque Juan está diciendo, y lloraba yo mucho. ¿Por qué lloraba mucho? ¿Por qué tenía ese llanto? Y la razón es porque no se hallaba nadie que fuera digno de abrir el libro. ¿Sabes? La persona que, si había alguien que era digno de abrir el libro, la implicación es que esa persona iba a ser capaz de redimir al mundo del pecado, la muerte y Satanás. Juan está viendo eso, y ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con la iglesia? Porque en ese momento, acuérdense, las cartas que se escriben en el capítulo 2 y 3 se escriben, mejor dicho, ¿a cuántas iglesias? 7. ¿Cuántas de esas iglesias estaban bregando bien? 2. La historia nos dice que la mayor parte de las otras, en cuestión de años, se fueron a pique. Juan está viendo eso, Juan sabe qué es lo que está pasando, Juan escucha a este ángel poderoso proclamando, ¿quién es digno de...? Porque abrir el libro implicaba redimir al mundo de su pecado, y Juan llora amargamente precisamente por eso, porque ¿y qué va a pasar con nosotros? ¿Cómo vamos a tener la redención? Ahí en las notas suyas. Dice, las lágrimas de Juan, ¿usted lo ve? Dice, las lágrimas de Juan representaban las lágrimas del pueblo de Dios a través de los siglos mientras clamaban al cielo. Pero el llanto de Juan, aunque fue sincero, ¿fue qué? Repita conmigo, fue prematuro. Porque Dios estaba próximo a entrar en acción. Tienen dos pasajes bíblicos ahí, Lucas 7:13 y Lucas 8:52. ¿Por qué están ahí? Pues porque en esos dos pasajes te encuentras dos incidentes donde lo que sucede es precisamente lo mismo. Gente llorando prematuramente. En Lucas capítulo 7, versículo 13, se encuentra el incidente de la viuda de Naín. Lo que se ve ahí es un niño muere, sale una viuda y van camino a enterrarlo, y Jesucristo se encuentra y la está todo el mundo llorando, y Jesucristo dice, no, tienen que llorar tanto porque este muchacho está vivo. En Lucas capítulo 8, versículo 52, es la misma cosa, el caso es con Jairo, la historia de Jairo. Jesús, tranquilo, que ella está viva, y el punto nuevamente es que aunque el llanto de Juan es sincero, es prematuro porque Dios está próximo a entrar en acción. Juan no necesitaba llorar, pues la búsqueda por uno digno de abrir el rollo estaba a punto de acabarse. Estamos buscando, ¿habrá alguno? ¿Alguien conoce a alguien que sea digno, que lo deje saber? O sea, esa búsqueda, ¿sabes? Y esa frustración de que no apareciese alguien estaba próximo a cesar. Y es precisamente lo que vemos en el versículo 5 y 7. Ahí, fíjense, en el versículo 5 y 7 dice, ok, vamos a leerlo todo el mundo. ¿Amén? Ahora, listo. Entonces, uno de los ancianos me dijo, no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba de pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Alright, no. Han buscado lo que es digno, aquí aparece el que es digno. Fíjense que en el versículo 5 dice que uno de los ancianos, de los 24 ancianos, ¿right?
¿Por qué se acerca Juan? Juan está llorando, Juan está a lágrima viva, Juan está gimiendo, Juan está... Así es como está Juan. Entonces, uno de estos ancianos que ha estado orando, ha estado adorando al que está sentado. ¿Quién está sentado en el trono? Dios Padre, que es el único digno de adoración. ¿Vale? Ve a Juan y dice, Juan, no tienes que estar llorando, ¿sabes? No sabes. Entonces uno de los ancianos me dijo a Juan, ¿qué le dijo? No llores. ¿Por qué? No llores, ¿por qué? Dice, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ahora, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, es el glorioso y exaltado Señor Jesucristo, que está siendo descrito por 2 títulos mesiánicos. By the way, en lo que estamos haciendo los miércoles va a llegar un momento en que vamos a hablar de todas estas cosas, de los nombres de Dios y la implicación y de dónde salen, y eso nos va a ayudar a nosotros a conocer verdaderamente a Dios. Alabado sea su santo nombre. Pero aquí, león de la tribu de Judá y raíz de David son títulos mesiánicos. León de Judá simplemente proviene de la bendición que Jacob pierde sobre la tribu de Judá. La implicación es que es una tribu fuerte, que es una tribu feroz. ¿Vale? El león de la tribu de Judá, fuerte, feroz, título mesiánico para Jesucristo. Raíz de David proviene del hecho de que la descendencia genealógica del Señor Jesucristo, por parte de padre y madre, humanamente hablando, de todos lados, provienen del rey David. Por eso es que, entre otras cosas, ¿se acuerda el incidente de Jesucristo con Bartimeo? Bartimeo el ciego. Cuando Bartimeo escucha por las pisadas y la multitud que viene, que algo está pasando, y le dice, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que está pasando? Y dice, no, que por ahí viene Jesucristo. Y los Bartimeos, cuando Cristo se aproxima, ¿qué es lo que dice? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Alright. Pablo se refiere a Jesucristo en Romanos capítulo 1, versículo 3, como Jesucristo del linaje de David según la carne. Así que estos títulos mesiánicos tienen su origen en eso. Pero lo que nos dice es que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido, ya venció para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Dónde Cristo venció? En la cruz del Calvario. ¿Qué fue lo que venció? Cristo venció el pecado, Cristo venció la muerte, Cristo venció, conforme a 1 Pedro capítulo 3, todas las muertes en el infierno. Versículo 6 dice, y miré, algo llama la atención de Juan, en medio de todo lo que Juan está viendo. ¿Qué es lo que Juan está viendo? Está viendo la escena esa del capítulo 4. El trono de Dios. Todo lo que está pasando alrededor del trono de Dios. En medio de los 4 seres que están adorando, en medio de los 24 ancianos con sus coronas, poniendo sus coronas, en medio de los rayos, en medio de los relámpagos, en medio del arco iris, en medio del brillo, el resplandor, ese imposible de describir con palabras, del mar de cristal, en medio de todas esas cosas que están pasando, dice la Escritura que miré y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos que estaba en pie un cordero como inmolado. En medio de todas esas cosas, un cordero como inmolado. Cordero, no es oveja, es cordero, es un bebecito, bebecita, inocente, perfecta. La imagen es la imagen de la Pascua. La imagen, piensa en Moisés, la película que usted vio los otros días como 15 veces, Moisés, no, 10 mandamientos, las plagas aquellas, antes de la muerte que iba a pasar, la instrucción de Dios, tomar un cordero sin mancha, cuidarlo un tiempo,
sacrificarlo, poner su sangre sobre el dintel de la puerta. Miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. Los que han estudiado un poquito del Antiguo Testamento saben que cada cordero que fue sacrificado en el Antiguo Testamento lo que hacía es que estaba apuntando ¿hacia quién? Hacia Jesucristo, gloria al nombre del Señor. ¿Vale? Cuando Juan el Bautista ve venir a Jesucristo hacia él, lo que sale de la boca de Juan el Bautista es ese que el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Interesante, es interesante esto. Quizás no sea muy relevante para usted, pero a mí es interesante el hecho de que en el Antiguo Testamento Cristo es identificado como Cordero una vez. En el Nuevo Testamento Cristo es identificado como Cordero 4 veces. Pero en el libro de Apocalipsis Jesucristo es identificado como Cordero 31 veces. Altamente significativo para nuestra redención. Así que él está viendo, en medio de todo el tratamiento, hay una cosa que le llama la atención. El anciano lo que dice, no llores porque el león de la tribu de Judá, el feroz, el fuerte. Pero sin embargo, cuando él está mirando, lo que ve es un cordero, como inmolado, inmolado quiere decir sacrificar, inmolar algo es sacrificar algo, y regularmente era inmolar por tumbarle la cabeza. Degollarlo era lo que usualmente se relacionaba con la palabra inmolar. Así que dice, como inmolado es como sacrificado. En otras palabras, que las marcas del sacrificio de Cristo eran evidentes. Sin embargo, se mantenía, estaba como de pie, estaba erguido, estaba con vida. Cuando dice que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y como le dije, no nos vamos a meter allá a profundizar hasta el 4 días viendo qué son los cuernos, cuáles son los ojos, porque esa no es la intención, eso no es lo que Dios quiere. Simplemente 7 es un número que implica ¿qué? Perfección, exactamente. Cuernos es algo que en el contexto bíblico simboliza fuerza, simboliza poder. Ojos, en el contexto bíblico, particularmente en esto que estamos hablando, lo que comunica es ver, omnisciencia, entendimiento, conocimiento completo. Y cuando dice que son los 7 espíritus de Dios, ya eso lo dijimos ya en 3 ocasiones, y hablamos detalladamente, es una descripción del Espíritu Santo en su plenitud, porque no hay 7 Espíritus Santos, hay un solo Espíritu Santo. ¿Amén? Entonces dice, los 7 espíritus de Dios, todo el mundo esté pendiente. ¿Y qué es lo que hace? Que son ¿qué? Enviados por ¿dónde? Por toda la tierra. Hay que en busca, escucha, de pecadores que no se arrepienten, que van a ser buscados. That's what they're doing. Porque en el contexto bíblico escatológico del libro de Apocalipsis, la función del consolador, del paracleto, de ese que se nos presenta como una paloma, en el contexto escatológico de ahí, de Apocalipsis, ahora es juez, es juicio lo que va a hacer. Esa es la función de él, hacer juicio. Versículo 7. Dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. El que vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono era el Cordero. Que es simplemente el Señor Jesucristo glorificado. Ahora, ¿por qué él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono? Porque la consumación final, cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, las últimas palabras que dijo fue, consumado es, telestato, it is finished, right? Todo lo que había, que era necesario para realizar la salvación, la redención del ser humano, Cristo dijo, yo también. Yo viví una vida de perfección y ahora estoy tomando sobre mí el pecado del mundo. Telestato, consumado es.
Cuando Cristo viene y toma el libro de la mano derecha que está sentado en el trono, que es Dios, lo hace porque esa consumación final del plan de redención de Dios está próxima a realizarse. Acuérdense que la salvación, bíblicamente hablando, tiene tres aspectos. Salvación, momento de su regeneración. Cuando usted nace de nuevo, cuando usted está muerto espiritualmente, cuando recibe a Cristo y lo acepta como Salvador de su alma, como el Señor de su vida, usted nace espiritualmente. Pablo dice que cuando yo estaba muerto en mis pecados, recibimos vida con Cristo. Por gracia soy salvo. Ese aspecto. Salvación también nos habla de santificación, que es este proceso que está pasando en la vida nuestra, donde Dios nos está santificando, donde Dios nos está separando al Edwin nuevo del Edwin viejo, de la forma de pensar que Edwin tenía antes, ahora para la forma de pensar que el Edwin nuevo, el Edwin que está en Cristo tiene, que los deseos del Edwin viejo, porque me está santificando, me está separando de eso. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero la santificación también nos habla de glorificación y de eso. Esa es la consumación final del plan de redención. Va a haber el día en que we no longer vamos a estar aquí. Va a haber el día en que ya no tendremos que luchar con las cosas que luchamos. Va a haber el día en que ya no va a haber más lágrimas, donde no va a haber más enfermedad, donde no va a haber más lucha con el pecado. ¡Gloria al nombre de Dios! I look for that day. El Cordero, que es Cristo, se levanta y va a donde Dios Padre, que tiene el libro en las manos, y dice, give it to me. ¿Por qué? Porque el momento de la consumación final del plan de redención está próximo a realizarse. El punto es que el que es digno, la búsqueda de selección de un digno, ¿verdad? ¿Sabes? Que el digno ha llegado para tomar el lugar que justamente le pertenece. Déjeme terminar, por favor. Y la tercera cosa es la canción del que es digno. Versículos del 8 al 14. Del 8 al 14. Hermano Ramón, esto ha sido la fuente, el material de donde se han alimentado a través de los años cientos y no miles de cristianos que han compuesto alabanza, oración, himnos tradicionales al Dios de la gloria. Pero es importante para nosotros ver qué es lo que aquí está sucediendo, porque esto es un cántico de alabanza, esto es una canción, lo pusimos bajo el contexto de la canción del que es digno. Versículo 8 dice, y cuando hubo tomado el libro, ¿quién fue el que tomó el libro? ¿Qué es quién? Jesucristo. ¿De quién lo tomó? De mano de Dios Padre, ¿right? Vele ahora, no se lo voy a decir. Un momento, Cristo estaba preguntando a los discípulos, ¿y quién ustedes dicen que yo soy? ¿Y qué dicen? Uno dice que es Jeremías, otro que Ezequiel, Isaías, no sé qué, ¿no? Pedro dice, pues, Cristo, Dios viviente. ¿Cuál fue la respuesta de Jesucristo? Jesús, porque esto no te lo creo sangre y carne, sino que lo creo Dios. Amén. Pues nada, lo que vamos a leer ahora, yo no se lo voy a decir a ustedes, que se lo revele Dios porque está claro ahí. Right? Dice, y cuando hubo tomado el versículo 8, todo el mundo mire, por favor. Right? Sea obediente. Cuando hubo tomado el libro, el Cordero se levantó y dijo, dame el libro porque ya llegó la hora. Y lo tomó del que estaba en la mano de Dios Padre. Cuando hubo tomado el libro, dice la Escritura que los 4 seres vivientes, estos 4 querubines o serafines, como usted quiera, y los 24 ancianos, ¿qué hicieron? Si usted lee en el capítulo 4, versículo 9, 10 por ahí, nos dice que los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y lo adoraron. Ahora, estos mismos 4
querubines, estos 24 ancianos, ahora se postran delante del Cordero. Y postrarse inmediatamente es adorarle a Él. Así que el punto aquí es que el hecho de que estos 4 seres vivientes y estos 24 ancianos se postran delante del Cordero es prueba convincente, entre muchísimas otras que hay en la Escritura, de la deidad de Jesucristo, porque solamente Dios merece y puede ser adorado. En otras palabras, estaban ofreciendo a Cristo la misma adoración que le habían ofrecido a Dios Padre. Dice entonces que tenían arpas y copas llenas de incienso. Esto aplica mejor a los 24 ancianos, por lo que vamos a decir ya mismo. Tenían arpas y copas llenas de incienso, que son ¿qué? Arpas en el Antiguo Testamento está asociado con adoración, pero también igual de frecuentemente está asociado con profecía. Y las copas de oro llenas de incienso simplemente lo que simbolizan es la labor sacerdotal, de sacerdote, que la labor sacerdotal de intercesión por su pueblo. Las copas de oro llenas de incienso son las oraciones de los santos. Para no darle mucha vuelta al asunto, el punto es que las arpas y estas copas indican que todo lo que los profetas habían profetizado y todas las cosas por las cuales los creyentes habían estado orando, finalmente iban a ser realizadas. El momento había llegado. Y ante esa realidad, y ante ese hecho, y ante el hecho de que se había estado pregonando, ¿habrá alguien digno de abrir los libros, desatar los sellos? Y finalmente aparece uno y le dice al Dios Padre, dame, yo lo voy a hacer. Esa expresión de adoración, versículo 9 dice, y cantaban un canto de qué clase. Entienda por favor que es chévere nosotros cantar alabanzas nuevas y eso tiene, pero el hecho de que una alabanza sea nueva no quiere decir que sea un cántico nuevo, ¿right? Un cántico nuevo se refiere bíblicamente a un cántico de redención. Repita conmigo, un cántico nuevo en la Biblia se refiere a un cántico de redención, ¿right? Entonces dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, que decía, digno. ¿Por qué es digno? Porque Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, porque Él es el león de la tribu de Judá, porque Él es la raíz de David. Digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos. Abrir los sellos, ¿qué quiere decir? Abrir los sellos implicaba aplicar el juicio, porque acuérdense, el rollo estaba escrito ¿por dónde? Por afuera y por dentro. Pero por afuera lo que estaba escrito es una descripción bien breve de lo que estaba escrito adentro. Y como vamos a ver, lo que está escrito adentro es una instrucción de juicio. That's what's coming. Del capítulo 6 en adelante la cosa se pone bien fea. Digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos. ¿Los sellos para qué? Para ejecutar el juicio que está escrito ahí. Por eso Jesucristo la primera vez vino como el bebecito que nació en Belén, pero ahora no viene de esa forma. Ahora viene como justo juez. Alabado sea su santo. Y abrir los sellos, ¿por qué? Ahora, ¿por qué? Porque eres digno de abrir los sellos. Porque eres digno de abrir los sellos y ejecutar el juicio que está en los sellos. ¿Por qué razón? Porque tú fuiste, ¿qué? Sacrificado. Y con tu sangre, ese es el precio que Cristo pagó, nos has redimido para Dios. Redimidos, no hay eso. Repita conmigo, yo necesito ser redimido. La palabra redención, redimir, lo que implicaba esto, es simplemente se utiliza en 99.9 de las veces, Antiguo y Nuevo Testamento, para comunicar la idea de comprar esclavos, pero no para que me sigan en mi casa, Ramón. Comprar esclavos para luego libertarlos. Eso es lo que es el redimido. Que alguien, yo estoy esclavo a algo y que me compre de ahí y luego me dé libertad. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que necesitamos ser redimidos. Porque nacemos esclavos al pecado. Nacemos muertos hacia Dios y vivos hacia el pecado. Nos ha redimido para Dios.
Fíjense lo dice, de todo linaje, eso quiere decir de toda descendencia, de toda lengua, de todo idioma, de todo pueblo, quiere decir de toda raza, de toda nación, quiere decir de toda cultura. Versículo 10, y nos has hecho para nuestro Dios un ¿qué? Un reino. Ellos somos parte de una comunidad de creyentes bajo el gobierno soberano de Dios. Aleluya. Por eso es que cuando nos somos verdaderamente a Dios, la idea de una entrega total, ya eso no es una opción. Yo soy parte del reino de Dios. Yo tengo un rey soberano. Alabado sea su nombre. Nos ha hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes. Quiere decir que tenemos acceso completo a Dios para adorarle, para servirle, y reinaremos sobre la tierra. Esto es obviamente durante su reinado milenial. Versículo 11 dice: miré y oí la voz de muchos ángeles. Estaban primero los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, pero ahora ahora increíblemente distinto. Ahora hay una multitud, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, oí los seres vivientes, los ancianos. El número era millones y millones. ¿No son qué? Los ángeles estos, millones y millones y millones y millones. Versículo 12, y decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es ¿qué? Digno. Ahora, un montón de cosas, pero no olviden eso, que es digno. Después tú le añades todas cosas es digno, pero el punto es que es digno. El cordero es digno. ¿Por qué es digno? Debido a la muerte que Él tuvo por nosotros, que provee la redención perfecta que Dios demanda. That's the whole point. Por eso es que es digno. ¿Sabes qué es digno de recibir? ¿Why es digno? ¿Por qué es digno? Por su muerte. En su muerte en la cruz del Calvario provee la redención que Dios exige. Por lo cual debe dársele, porque es digno, toda alabanza, toda oración, todo reconocimiento. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, porque es dueño de todo, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza. Versículo 13 dice: a todo lo creado que está en los cielos, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, desde el fondo del mar, el más alto lugar. Esto es cuando sale de la escritura. Salmo, quería por ahí, Salmo 69, 34 y Salmo 156. Ahí ve eso. El versículo 13 lo ve ahí en esos dos salmos. Dice: y todas estas cosas que hay en ellos oí decir. ¿Qué oí decir? Al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, todo el mundo, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. En otras palabras, bendición, honor, alabanza, oración, exaltación sin fin. Para Dios Padre y para el Señor Jesucristo. Versículo 14 dice: los 4 seres vivientes decían que. Eso quiere decir, así es. Eso quiere decir, asegúrese que sea de esa forma. Y todo el mundo de la misma forma. Y todo el mundo en la misma página. Y los 24 ancianos se postraban sobre su rostro y adoraban al que vive por los siglos, los siglos. La Escritura nos dice que bien pronto una poderosa legión celestial va a descender del cielo para ejecutar el juicio divino, para recoger los escogidos de Dios y para luego regresar con Cristo cuando Él establezca su reino terrenal. Ahora, si se da cuenta de algo que usted no ha hecho en el día de hoy, ¿qué? Escribir. Right? You had not done that today. So, yo no quiero que usted se vaya a la costumbre, y no quiero que se vaya decepcionado de aquí hoy, ¿sabes? No escribo nada. No voy a escribir. Y si no escribo, quiere decir que no fui a la iglesia hoy. Ahora, pues you're going to write 15 straight away. Primero, ¿cuál es la aplicación de esto para nosotros? Primero es que la gloria de Dios precisa que recibamos salvación. 4 y 5 lo que hemos visto es la gloria de Dios. La gloria de Dios Padre, la gloria del Cordero. Entonces, el punto es este, escuche por favor. En el día de hoy, aquí en medio nuestro hay personas cristianas y hay personas que no son cristianas.
Aquí hay personas que son seguidores de Jesucristo y hay personas que no son seguidores de Jesucristo. Seamos lo que seamos, cristianos o no cristianos, seguidores o no seguidores, la verdad delante de nosotros es clara y es punzante. Y no más punzante es allá adentro, ¿verdad? Ahí hay dos cosas que seguimos de soltar. La primera es que Dios sostiene la glorificación futura de sus creyentes en sus manos. La glorificación futura de los creyentes, Dios la sostiene en sus manos. Eso quiere decir que todo aquel que confía en Jesucristo como el Cordero inmolado de Dios, que reina como Señor soberano, un día está seguro que se va a reunir cara a cara con Cristo en el cielo. En el caso de la iglesia. Pero otra cosa que escribimos es que Dios sostiene la destrucción futura del inconverso en sus manos. Y como vamos a ver en el resto del estudio de Apocalipsis, todos los que desprecian la salvación de Cristo, escucha por favor, serán condenados eternamente por sus pecados. Ante esa realidad de que todos los que rechazan la salvación de Jesucristo van a ser condenados por sus pecados, ¿cuál es nuestra opción? Está ahí escrita, una de dos cosas. Clamamos a Dios para que nos tenga misericordia, porque dudar. O, eventualmente, vamos a caer bajo el juicio del Señor Jesucristo. Ante esa realidad, yo le digo a usted respetuosamente, sea parte de esta iglesia, sea líder de esta iglesia, I don't know, cuestión de su salvación con el Señor Jesucristo. Lo primero es que no desperdicien, no desprecien, mejor dicho, la salvación de Cristo. No desprecie eso. La otra cosa es esta, que dejes de estar jugando a la religión delante de Dios. Rehúsa ser una persona religiosa. ¿Cómo es eso? Religión, cristianismo bíblico son dos cosas distintas. Religión, universalmente hablando, bíblicamente hablando, fariseos, saduceos, escribas, judíos. Religión, simplemente lo que escucha que es importante, por lo menos que esto usted tiene en la cabezota. Religión, lo que sugiere es el esfuerzo humano para poder alcanzar la salvación o la aprobación de Dios. Cumplo con una serie de cosas. Soy un buen, usted le pone el nombre, apellido, durante el tiempo que paso en este mundo, y eso me va a ayudar a alcanzar la salvación y Dios me va a aprobar. Ayudo a los pobres necesitados, que debemos hacer y que todo verdadero cristiano hace de buena gana. Religión dice, ayudo a los... Vengo a la iglesia, Dios está contento conmigo. Soy bautizado, Dios está contento conmigo. Diezmo, ofrendo, Dios está contento conmigo. Dejo de fumar, dejo de beber, Dios está contento conmigo. Ya no me meto en el internet para ver la pornografía y desear toda esa porquería que está ahí, Dios está contento conmigo. Cada una de esas cosas son cosas que Dios desea que sus hijos hagan. Pero ninguna de esas cosas te gana la aprobación de Dios. Lo único que te gana la aprobación de Dios es fe para salvación en el Señor Jesucristo. Ese es el cristianismo bíblico. Eso es. Por eso es que todo el mundo está contento, por eso es que todo el mundo confió a alabar, porque llegó aquel y no yo soy digno. Él completó a la perfección el plan de redención de Dios. Él nos compró a nosotros de la esclavitud del pecado, de las consecuencias del pecado, que es separación de Dios. Aleluya. ¿Ok? Y la otra cosa que le digo, deje de estar jugando la religión delante de Dios, arrepienta sus pecados y confíe en el león cordero, león cordero, que solamente le puede salvar. La otra cosa que le quiero decir es, estos dos versículos, el capítulo, es que la gloria de Dios nos capacita para escapar la tentación. La gloria de Dios, ¿right?
Los cristianos de aquel tiempo, primer siglo, y los del día de hoy, luchan diariamente con estas cosas. Escúcheme, luchamos igual que ellos, con la idolatría, luchamos con la inmoralidad, luchamos con la dichosa apatía, y luchamos sobre todas las cosas con la posibilidad de comprometer nuestra fe. La pregunta es, ¿cómo yo puedo superar todas esas cosas en mi diario vivir? Escuche, todo el mundo mire para acá, por favor. Escuche. La forma de hacerlo es enderezando algo. ¿Enderezando qué? Enderezando la imagen deformada que quizás usted tenga de Dios. Y viendo a Dios como realidades. Así es como la cosa sucede. En el día de hoy, en este país, hay una imagen deformada de Dios, distorsionada de Dios. Usted no tiene que ir a la India a ver los hindúes adorando el dios serpiente, el dios mono, o el dios culebra, o lo que sea, o el dios de 15 cabezas y con los 45 brazos. Eso es una imagen deformada de Dios. Amén. But you don't have to go there. Simplemente vaya a montones de iglesias, templos, asambleas, o lo que sea, que hay alrededor suyo, y usted se va a encontrar precisamente con lo mismo, una imagen deformada de Dios, distorsionada del Dios de la Biblia. ¿Cómo yo puedo superar la idolatría? ¿Cómo yo puedo superar la inmoralidad, la apatía? Pues comienza nuevamente interesando esa imagen y viendo a Dios como realidades, conociendo a Dios verdaderamente. Cuando uno conoce a Dios, mire para allá conmigo, por favor. Cuando uno ya conoce a Dios verdaderamente, las cosas cambian. Nuestra vida cambia. Todo cambia. No hay nada que se quede igual. Alabado sea su santo nombre. Así que vencemos estas tres cosas: la inmoralidad, la idolatría, contemplando la grandeza de Dios. Cuando aquella gente contemplaba la grandeza de Dios, ¿qué gente? Del primer siglo, Apocalipsis 4:25, todo eso en el trono, todo lo que se describe ahí, ¿qué hacía aquella gente? ¿Qué es lo que aquella gente hacía que provocaba que le cortaran la cabeza? ¿Qué es lo que aquella gente hacía que provocara que le cogieran los hijos y se los degollaban? Y ellos lloraban y sufrían, pero no, seguían haciendo lo mismo. ¿Qué era lo que hacían? Pues, ¿sabe lo que aquella gente hacía? Cuando estaban claros, conocían verdaderamente a Dios, veían la grandeza de Dios, ¿sabe lo que hacían? Aquella gente rehusaba portarse delante de la estatua del César y decir: César es el Señor. Rehusaban hacer eso. Y cuando usted y yo también contemplamos la grandeza de Dios como Dios realmente es, lo conocemos verdaderamente es, usted y yo vamos a dejar de estar adorando el dinero, las posesiones, el éxito, la popularidad, la aprobación, y el peor de todo, nosotros mismos. Cuando vemos la grandeza de Dios, por eso es que la insistencia mía, ¿sabes? Hey, el miércoles salga temprano, traiga para sus hijos, vayan estudiando la palabra de Dios. No van a estar en la casa viendo la televisión. Tráigase un sándwich, una empanadilla, un hamburgues, lo que sea. Hay café, chocolate. Pero venga, conozca a Dios, estudie la palabra de Dios. Gloria. La otra cosa es que nosotros peleamos con la inmoralidad de deleitarnos en Dios. Y algunos de ustedes están luchando con eso en este momento que estamos hablando de eso. Luchan con la porquería de inmoralidad que hay alrededor tuyo. Cuando usted y yo experimentamos el deleite y placer que se encuentra en Dios, somos liberados de la búsqueda de placer en las cosas del mundo. Ahí está la cosa. Conoces a Dios verdaderamente, te vas a deleitar en Él. Te va a dar placer. Y ese placer que Él brinda te libera completamente de estar buscando placer en las cosas
del mundo. Alguien escribió esto y lo escribí para decírselo a ustedes. Usted no tiene que desear lujuriosamente imágenes en el internet cuando sus ojos están cautivados por la gloria de Dios. Televisión, mujeres, donde sea. No va a necesitar, y no va a desear eso lujuriosamente. Ahora, ¿cómo puedo vencer los placeres del pecado? Deja que Dios te domine con el poder que trae el estar satisfecho en Él. Salmo 34:8 dice: gustar y ver que Dios es bueno, bienaventurado el hombre que confía en Él. La otra cosa es que usamos comprometer la fe ante el ejemplo de Cristo. En otras palabras, usted considera a Cristo que conquistó el pecado y que ahora nos capacita para que podamos nosotros conquistar el pecado. Vale, voy a ser el Cristo que vive en nosotros. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, dice la Escritura. Y la última cosa, ahí dice, resistimos la apatía considerando la excelencia de Cristo. La apatía, son las cosas vacías. Pero ustedes en este momento, en este instante, porque lo están visitando ya, aquí yo no voy más para allá porque está primero que ese sol para siempre, ¿vale? O sea, esto no se va a acabar. Y segundo, pues porque cada cosa que me dice, lo que hace dándome golpe, lo que sea, nuevamente es la verdad esa, es clara y es punzante que es como un puñal, por un punzón que entra y duele allá adentro. En este momento posiblemente algunos de ustedes están experimentando en carne propia la cuestión de la apatía. No, usted y yo resistimos la apatía, ¿sabe? La indiferencia, ¿verdad? ¿Sabe? Lo resistimos considerando la excelencia de Cristo. Esto es excelente, está por encima de todas las cosas. Cuando usted conoce verdaderamente a Dios, usted inevitablemente va a experimentar eso en su vida, ¿vale? Entonces, apatía es la rutina de la religión, eso es apatía, ¿vale? Y cuando usted conoce verdaderamente a Dios, ya eso no es tolerable. Ahora mismo, ¿sabes? El loco me va a casa y por no se va a callar, y yo te lo dije, y me debe haber ido, lo que sea, ¿sabes? Eso es parte de la apatía, ¿sabes? Cuando usted conoce verdaderamente a Dios, ¿no? Ya eso no es tolerable, ¿sabes? Como este que me está molestando, que me está hablando, me está diciendo que yo otro, ¿sabes? ¿No? ¿Sabes? Yo no puedo, ¿sabes? Porque yo me siento de esta forma, yo no puedo sentirme así. ¿Sabes? Ya, eso es lo que quiero decir. Ya no es tolerable. En el pasado, pues empezaban todos esos pensamientos o lo que fuera, y me quedaba con estas cosas. Pero ahora, como conozco verdaderamente a Dios, ya eso no lo tolero. No, eso no puede ser de esa forma. La última cosa en su nota, por favor, la gloria de Dios nos permite soportar la tribulación. ¿Vale? La gloria de Dios. Capítulo 4 y 5, vemos la gloria de Dios, que permite soportar la tribulación. Cristianos del primer siglo, a través de la historia, experimentando sufrimiento, preguntándose qué es lo que está pasando. Rick Warren, una persona que Dios ha usado enormemente en mi vida, como mis mentores por muchos años, el día de hoy está sufriendo grandemente. Su hijo Mateo, de 20 años, se suicidó el viernes pasado. Kill himself. ¿Estás sufriendo tú en este momento? Esto que en este momento para ti es, wow, si mi vida se me está acabando. ¿Can you imagine that? ¿Se imagina eso? El dolor. Decía Willy anoche, I was crying, porque lloré por muchos años por ese muchacho. Oraba por China y por Marcel, I would pray for Matthew también. El hijo de Rick. Siento a Matthew, Señor. Le decía a Willy, por favor, cuida tu corazón. Como le digo a todo el mundo en este momento, cuiden sus corazones. Que no llegue un
en su vida, que escuchen de una tragedia como esa y su corazón no se le conmueva. No permita que eso suceda en su vida. Verdadero cristiano celebra con los que celebran y llora con los que lloran. Tres cosas que me permiten soportar la tribulación. Mi Dios está en control. Las palabras del papá de ese muchacho ayer fueron esas. Dios está en control. Y si nosotros respondemos correctamente, la Escritura nos dice que los que aman a Dios, todas las cosas operan para bien. Y para que el nombre del Señor sea glorificado. Palabras que salen del papá de este muchacho es eso. Dios está en control. Oren por nosotros para que demos un buen testimonio y Cristo sea glorificado. La otra cosa es que nuestro enemigo ha sido conquistado. ¿Por qué eso me permite soportar la tribulación? Por eso. Cristo venció y conquistó el pecado, la muerte y Satanás. By the way, ese conquistador vive dentro de mí, vive dentro de cada uno de los que le han recibido. Pablo dice en Colosenses 2:15, y Cristo despojó a los principados y las autoridades, la exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora escúchame, termino. Son muchos los días, y en esta semana tuve unos cuantos de esos, en que yo no me siento como vencedor. En Cristo somos más que vencedores. Son muchas las veces, I don't feel like that. Pero escucha, es ahí en el hecho de que yo no me siento como vencedor, que estoy echando para adelante, que estoy progresando. ¿Sabes? De donde radica, escucha que esto es lo más importante de todo, la belleza de la cruz de Jesucristo. La cruz de Jesucristo. En los ojos del mundo, la cruz aquella de Jesucristo no era una imagen de conquista. Los ojos del mundo. Lo que estaba pasando en la cruz, aquel hombre desnudo, deshecho, sangrándose, convulsiones, pues eso no es una imagen de conquista. En los ojos del mundo, la imagen de cristianos en el primer siglo, escucha, crucificados, quemados en la hoguera, tampoco era una imagen de conquista. Pero el Evangelio de Jesucristo cambia todo. Put things upside down, de patas arriba, como dirían en nuestro país. En la brutal crucifixión de Jesucristo, nuestro Señor estaba conquistando la muerte. No parecía conquista, pero el mundo que casi conquista está conquistando la muerte. En el brutal asesinato de miles de cristianos en el primer siglo, la iglesia estaba creciendo y el evangelio estaba siendo avanzado. Por eso que tenemos evangelio en el día de hoy. Así que el cristiano de este siglo que experimenta dolor y sufrimiento y siente que no está venciendo, necesita entender esto, que mientras tú y yo compartimos en el sufrimiento de Cristo, también vamos a participar en el reinado de Cristo. No solamente eso, sino que algún día todas estas luchas, todos estos sufrimientos, todo esto que detectamos de este mundo, toda esta tribulación va a concluir. Y que el día donde Cristo finalmente va a consumar el plan de redención perfecto de Dios está próximo.